Dicho esto, continuamos con... Vamos a recibir al testigo, al doctor Jorge Rizo. ¿Algún diputado quiere hacer uso de la palabra? Se le hace saber al testigo que comparece a prestar declaraciones testimoniales a los expedientes que han sido declarados admisibles por esta comisión y sus respectivas ampliaciones, pedidos de juicio político a los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ministro Horacio Daniel Rosati, Carlos Fernando Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Luis Lorenzetti en forma individual o concurrente por mal desempeño y o la eventual comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones en virtud de lo establecido en el artículo 53 de la Constitución Nacional. Declarar es una carga pública y debe decir verdad de cuanto supiera y le fuere preguntado, y si así no lo hiciera puede incurrir en el delito de falso testimonio. Juro, promete decir la verdad de todo lo que le será preguntado. Juro. Es mi obligación que por secretaría se le lea a usted el artículo 275 del Código Penal. Será reprimido con prisión de 1 mes a 4 años el testigo, perito o intérprete que afirmare una falsedad o negare o callare la verdad en todo o en parte, en su deposición, informe, traducción o interpretación hecha ante la autoridad competente. Este procedimiento se rige por lo establecido en el reglamento de la Comisión de Juicio Político, artículo 12, inciso D y concordantes, y por el Código Procesal Penal. El artículo 12 del Reglamento Interno de la Comisión de Juicio Político, en el inciso D, establece que la comisión interrogará a toda persona que conozca los hechos investigados cuando su declaración pueda ser útil para descubrir la verdad. Por las generales de la ley, le consulto si le comprenden las generales de la ley, si usted conoce a los magistrados denunciados Horacio Rosati, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, y si con respecto a los mismos posee vínculos de parentesco, interés o cualquier otra circunstancia que afecte su veracidad. No me comprende ninguna general de la ley. Bien, señor testigo, antes de comenzar con las preguntas de su interrogatorio, vamos a preguntarle algunas que tienen con sus condiciones personales. ¿Podría decirnos su nombre completo? Jorge Gabriel Rizo. Su documento nacional de identidad. 16336538. Su nacionalidad. Argentino. Su estado civil. Soltero. Su fecha de nacimiento. 24 de julio de 1963. Su profesión. Yo soy periodista desde 1980 y abogado desde 1987. Bien, su domicilio constará por secretaría. Le vamos a dar el tiempo para expresarse con tranquilidad. La versión taquigráfica con su declaración estará disponible a partir del día de mañana. En este estado de cosas estamos en condiciones de comenzar con las preguntas. Diputada Siley, perdón, tiene uso de la palabra. Gracias, presidenta. Bueno, buenas tardes. Doctor Rizo, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, diputada? Bien, gracias por estar acá. En primer lugar, preguntarle, bueno, cuál es su cargo actual, su función actual y institucionalmente, ¿no? Ya sabemos que es periodista, pero Seguimos trabajando de eso. Seguimos trabajando de abogado en el fuero federal y en el nacional, por supuesto, y estamos haciendo lío, como dice Francisco, como consejero de la magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Bien. ¿Y cuántas veces usted presidió el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y, bueno, cuántas veces ejerció ese mandato? Personalmente fui electo 4 veces. Mi lista lo hizo en 8 ocasiones consecutivas, desde 2006 hasta 2022, el año pasado. Bien, doctor, le voy a hacer una serie de preguntas, algunas temporales, casi todas van a ir en orden cronológico, sobre la causal que estamos analizando hoy acá, que es Consejo de la Magistratura, fallo Colegio de Abogados. En primer lugar, algún precedente, el que hemos abordado acá con la anterior testigo y en las primeras intervenciones sobre Moner Sanz, el precedente Moner Sanz. En segundo lugar, y si quiere usted mencionar algún otro, también puede hacerlo. Y en segundo lugar, bueno, eso en primer lugar. Bueno, voy a tratar de ser preciso porque Moner Sanz, nosotros éramos coactores. Cuando nosotros asumimos en el Colegio Público de Abogados, estoy hablando de los primeros días de junio de 2008, esto de vivir en dos siglos, de 2006, nos llevó a un debate. Había 2 posibilidades. En aquel momento había una demanda que estaba preparando SAPSAI y si no estaba la de Moner, que ya estaba presentada,
En aquel momento nosotros teníamos mucha relación con Moner, nos había acompañado en la lista, entonces dijimos, bueno, vamos a adherir a la acción de Moner Sanz. Y nos presentamos avalando y adhiriendo en todos sus términos. Bueno, ese juicio terminó recién allá por 2014 con la sentencia de la Corte que le rechaza la legitimación a Moner Sanz, pero nos la da a nosotros, no hay cuestionamiento con el Colegio Público de Abogados en base al fallo Alavi, que justamente somos nosotros también, que fuimos quienes tuvimos la primera representación colectiva. Espéreme. Sí. Ahora sí. Que somos quienes tuvimos la primera representación colectiva en aquel gran fallo que sacó mi socio Ernesto Alavi allá por el año 2011, me parece, o 2010. No voy a entrar en el fallo Alavi, salvo que me pregunten, si no se los explico también. En el medio, nosotros como lista gente de derecho, sacamos el fallo que tiene mi apellido, por el cual se declararon inconstitucionales algunos artículos de la ley que se llamó de democratización de la justicia. En esa inteligencia, yo personalmente pensé que iba a salir el fallo de la Corte también declarándola inconstitucional, pero vaya mi sorpresa, por un tecnicismo se decidió que nos rechazaban la demanda. En aquel momento el fallo de Cámara, que termina siendo ratificado por la Corte, más allá de decretar la legitimidad del colegio, sí decía, ahora del colegio en ese caso sí, era porque Moner en la demanda planteó que debía haber representación igualitaria. Y la respuesta de la Corte, primero de la Sala, fue que tenía que ser equilibrada. Un tecnicismo que la Corte podría haber hecho la exégesis y haberla rechazado, pero evidentemente no tenían intención en ese momento de cambiar el texto o la ruta de la ley, ¿no es cierto? En su interpretación, ¿podría haber la Corte soslayado ese tecnicismo? Sí, claro. La Corte tiene la posibilidad. Dice, señala mal el actor, en realidad tal cosa. La Corte puede todo, en los términos que está dado. Esto lo sabemos todos. Y más cuando hay una demanda que llevaba, estamos hablando de 2014, y qué sé yo, 2014 fue más allá. Bueno, sí, de Moner Sanz 2014. Sí. No, el fallo Rizzo no, el de Moner Sanz. 2014. 14, bueno, son 8 años de juicio. El del colegio de la calle Montevideo terminó en el año 2021, en diciembre. Estaba iniciado en el año 2006. Realmente eso no es justicia lenta, eso es directamente casi de negociación de justicia que tarde tanto tiempo. Para mí, en cualquier juicio, olvídense del actor, del demandado, lo que importa es la duración del proceso. Ni que hablar para los trabajadores o los que van a pedir alimentos y no salieron con la sentencia. Pero bueno. Me quedo con esto que dice de los plazos, ¿no? Los plazos, los 15 años y los 4 años que estuvo el expediente en la Corte. 15 en todo el sistema judicial, 4 en la Corte del Colegio de Abogados, la causa Colegio de Abogados. ¿Qué implicancia, según tiene usted, el tiempo en el que se resolvió, ¿no? Porque en el medio, entre que llega a la Corte en el agosto del 17 y diciembre del 21, que se resuelve esto, pasaron cosas, ¿no? Y esas cosas que pasaron, por un lado fue un pedido por parte del entonces ministro Garabano de suspender los plazos porque se estaba negociando un proyecto de ley. ¿Qué participación tuvo usted en ese proyecto de ley, en la elaboración de ese proyecto de ley? ¿Quién lo llamó para escribirlo? ¿Cómo se sucedieron esos acontecimientos entiendo yo que fueron en el 17, pero no sé si fueron antes también? Le voy a contar. Cuando fue el debate de la democratización de la justicia, nosotros vinimos al Congreso, esencialmente a la Cámara de Diputados, y yo le dije al equipo, tenemos que ir pero con un proyecto. Entonces armamos un proyecto y nos vinimos a
Era bastante más grande que esto, era enorme, no me acuerdo dónde era, pero era enfrente, ¿dónde está el edificio del Congreso? Casi me matan que yo trajimos el proyecto, pero no importa, era otra época, también otra composición. No creo que queden muchos de aquel momento. Se aprobó la ley, sacamos el fallo Rizzo, cambió el color político del país. En el medio entraron ministros nuevos de la Corte Suprema de Justicia, me refiero a Rosenkrantz y a Rosati. Yo me acuerdo que fui el que más escándalo armé con Gil Domínguez y con Margarita Stolbizer por la forma en que habían sido nombrados. Gracias a Dios se nos escuchó y después entraron como corresponde, como dice el procedimiento legislativo. A mitad del gobierno de Macri, me llaman de la Corte y me dicen que están preocupados porque iban a tener que resolver el fallo del Colegio de la Calle Montevideo. Si había alguna posibilidad de que la política dictara un fallo. Bueno, y a mí que me gustan las causas imposibles, siempre me meto en lo que no puedo hacer e intento hacerlo igual. Lo llamé a Garabano y le digo, mira, Germán, tengo esto. ¿Ustedes tienen interés? Sí, tenemos interés, me dice Garabano. Muy bien. Entonces, le digo, yo tengo un proyecto. ¿Querés que lo llevemos? Sí, me dice, tráelo que lo vemos. Muy bien. Vamos a una reunión. Estaba el diputado Pablo Tonelli, estaba Garabano, estaba Juan Máiquez, que era el representante en el Consejo del Poder Ejecutivo Nacional, estaba Lipera, me acuerdo, y alguno por los jueces debería haber porque no había por los jueces, no había nadie de la Asociación de Magistrados. Bueno, nos pusimos a trabajar, venía el proyecto. Llegamos a un momento que me dicen, y acá tenemos un problema. ¿Qué problema? Le digo yo. Me dice, ¿y cómo arreglamos con los kirchneristas? Déjame hablar a mí que yo me llevo bien con todos, le digo. O sea, muchos son amigos. Entonces, le digo, es cuestión de darle una buena representación a la minoría. En ese momento eran ellos mayoría, ahora es minoría. Y bueno, entonces hablé con Diego Segovia, con Tagliade, con todos los muchachos que yo conocía, porque militan en el Colegio Público de Abogados. Y me decía, bueno, limamos alguna cosa y el proyecto va a salir. Bueno, era bueno el proyecto, Pablo. Bueno, nos citan a un plenario de comisiones que se hizo acá. Yo estaba sentado en la segunda silla. Entonces empieza el plenario de comisiones. Yo veía que no había homogeneidad entre algunos de los que estábamos ahí. Ya empezaron con los pequeños... Disculpe, doctor, le hago una interrupción, una pregunta para que no perderme en el relato. Usted dice que la Corte lo llamó para que se ponga de acuerdo la política al sacar un fallo. A ver si podía hacer alguna gestión. Así podía hacer una gestión. Es decir, la Corte, en el año 17 estamos hablando, no tenía intención de sacar el fallo. No era que no tenía intención. No creía que una cuestión política deba ser resuelta por la Corte, criterio que yo acompaño. Muy bien. Gracias. Criterio que yo acompaño. Las cuestiones políticas deben solucionarse acá. Para mí es una asignatura pendiente que tiene el Congreso como Congreso en esto, en el Procurador General de la Nación, en el Defensor del Pueblo, en el Defensor Penitenciario. De alguna manera vamos a tener que marcar también las deficiencias que uno ve, si no, no sería honesto. Me pidió, diputada, que sea honesto. Bueno, sí. Te decía, llegamos a un consenso entre todos, pero hubo un tema que era puntual. Me acuerdo como si fuera hoy. Yo no soy amigo, a ver, Pablo Tonelli se va a acordar, de que sean los legisladores los que vayan, sino que vayan representantes, como es en el Consejo Ciudad, que van representantes y no legisladores, por el tema del full time, para que puedan trabajar. Pero bueno, yo sabía que no iba a cuajar eso. Entonces hice una trampita en el texto y puse los legisladores, diputados, senadores, o sus representantes. Era abrir la puerta para ver si más adelante se podía consensuar. Pero apareció en el texto original, el que presentamos en el 2014 la Corte no estaba, pero en el que presentamos el 17 sí. No lo habíamos presentado en el Congreso, lo llevamos a la oficina de Garabano.
Me llaman de la Corte de nuevo, me dice, Rizzo, el proyecto está bien, pero no queremos estar. ¿Le permite al Todas diputado las que López? quiera. Sí, diputado López. No me acuerdo. No, era un secretario. No un ministro, un secretario. Siga, siga. ¿Quiere algo más preguntar? Siga. ¿Sigo? ¿Dónde me quedé? Porque es difícil. Y no, que lo llamaron, Y lo me llamaron de la Corte. dicen, y me dicen, acordate lo que pasó en el 2004, me parece que fue. En el 2004, la Corte no quiere estar. Y me dice que, y con buen criterio yo me termino acordando, que se había peleado Petraki y se había armado un juicio. No sé si se acuerdan del famoso juicio entre la Corte y el Consejo por la administración de los fondos del Poder Judicial, en donde finalmente se termina solucionando al mismo tiempo que salió la reforma, no, más atrás, con un desistimiento que hace el Consejo de la Magistratura, que el representante nuestro votó en contra en ese momento, pero no importa, no vengo a asignar responsabilidades a nadie, sino estoy contando cosas. El doctor Fait, creo que saben todos que yo era abogado de Carlos, tampoco quería que esté la Corte, porque decía que convertía en una suerte de hegemonía de la Corte por sobre el Consejo. En realidad, la figura del Consejo y esta diarquía que da la Constitución un día va a tener que ser revisada porque, bueno, pero eso es otro tema, no estamos en clases de Constitucional. Entonces les cuento a Tonel y a todos los que participamos, la Corte no quiere estar. Agarramos la goma de borrar y sacamos a la Corte Suprema de Justicia. Muy bien. Consensuamos el proyecto. Tonelli insistió con el tema del impuesto a la ganancia, por ejemplo. Pero hizo cuenta nueva, no es que borró nada más. Nos pusimos de acuerdo con Tonelli justamente, me acuerdo de cada uno, ¿no? Puso el tema del impuesto a las ganancias, se consensuó. Digamos que trabajamos muy bien. Y yo me senté con los muchachos de la B corta y más o menos también entraron en sintonía. Iban a querer tocar alguna cosita más, pero como se les respetaba los mínimos que hasta ese momento. Solucionábamos el tema Fargosi también. Y poníamos que para ser miembro del Consejo de la Magistratura había que tener licencia de abogado. Para mí era importante, ¿no es cierto? Ustedes piensen que yo represento abogados, es mi trabajo. Es mi trabajo. Después... sí, pero fue Fargosi que hizo el juicio. Ahí está. Fue el contador Godoy, sí que era senador, pero era contador. Bien, llegamos acá. Me senté ahí donde digo. Tenía sentada a la doctora Gersa al lado, la diputada. Y empiezan a hablar. Había algunos que venían a pedir lo que no tenían que pedir, como de costumbre. Algunos socios, ya estaba el Colegio Montevideo, algunos socios empezaron a pedir otras cosas que no estaban convenidas. Hasta que recibo un llamado de teléfono, salgo y un operador judicial me dice: el proyecto no sale porque a nosotros nos sirve este dibujo. A lo que yo contesté: ¿y para qué me hacen trabajar? Apagué el teléfono y me mandé a mudar. Pobre, la presidenta me andaba buscando por todos lados después. Imagínate que yo ni saludé. Y realmente me enojé. Realmente me molesté mucho porque me parece que si estamos trabajando en una ley del Consejo de la Magistratura es para los próximos 50 años, no para 5 minutos o para quien le convenga la ley. Eso fue lo que pasó. Yo lo conozco bien porque soy mi equipo, yo y los muchachos que hicimos el ida y vuelta, somos autores de esta ley. Tonelli lo sabe, lo hemos hablado en mi programa de radio 50 veces, sabe que fue medianamente en estos términos. Por ahí tiene alguna otra cosa para agregarle, pero esto fue así. Le hago una pregunta, doctor. ¿Quién es el operador que le dijo que no había que avanzar con el proyecto? No me acuerdo. Está bien. Gracias. ¿Qué quiere por que le apagar diga? el Que fue Angelici, se lo digo, ¿Sí? ¿Tienen ganas? Se lo digo. ¿Qué? Perdón. Yo, Valera. Presidenta, si quieren hacer preguntas, tome la palabra, Sí, diputada sí. Oliveto. Secretario Yo Valera. ¿Quieren hacer preguntas?
¿No? Listo. Sí, diputado López. Perdón, diputada Siley. Sí, tiene razón la diputada. Vamos a hacer esto ordenado. Le pido disculpas al testigo y a la diputada, pero no escuché el nombre del secretario. No es una pregunta. ¿Qué secretario? Entendí. Porque usted dijo un operador judicial, le preguntó a la diputada Siley. Y le dije Angelici. Angelici. Y la diputada Oliveto, fuera de micrófono, como yo, le preguntamos si ahora se acordaba el nombre del secretario que lo llamó en nombre de la Corte. Ese no se acuerda. No, ¿qué me voy a acordar? Ah, no, ¿Sabe está bien. cuántos secretarios tiene la Corte? Como 50. ¿Qué me voy a acordar de uno? Listo, siga, Está bien, no diputada habrá sido Siley. tan importante. Bien, continúo. Por favor, silencio. Perdón, presidenta. Bueno, continuando entonces con esta experiencia, es muy importante, rescato de lo que acaba de responder, que la Corte en el año 2017 no quería sacar un fallo sobre una cuestión política no justiciable y no quería además presidir el Consejo de la Magistratura. La Corte venía de algunos problemas. Primero con el propio Mauricio Macri, porque había sacado el fallo de la provincia de Santa Fe. No sé si se acuerdan todos. Sí. Y después el tema de los nombramientos, que había generado un revuelo terrible en aquel momento. Pero bueno, creo que también eso pudo haber incidido en que también querían bajar los decibeles. Pero ya estoy teorizando y no son percepciones. Y en su criterio, ¿por qué cambió de opinión la Corte para finalmente terminar sacando el fallo Colegio de Abogados? Y será por lo mismo que cambió en el fallo Muiña. O lo mismo cuando cambió el criterio después del amparo de Elena Hayton, porque no hay seguridad jurídica. La Corte cambia de idea cada 2 años. ¿Y en este caso concreto? Y debe ser lo mismo. Tiene que ver con la composición. Nosotros cuando estudiamos en la facultad decimos que los órganos son las personas jurídicas. En definitiva, la persona jurídica tiene la idiosincrasia de las personas que la dirigen. La Corte no es una persona jurídica, pero es un órgano colectivo. Al variar la composición va cambiando la jurisprudencia. Yo me acuerdo cuando fue el tema del 2 por 1, nosotros armamos un lío bárbaro, madre de Dios. Hasta la diputada, que justamente era del bloque del PRO, Anabela Hertz, pero era de Gente de Derecho, salió a hablar en Página 2, en Radio 10, en contra de esto. Nosotros salimos por todos lados también. Hicimos tal presión que finalmente el Congreso bien rápidamente reacciona y saca la ley. Y en 15 días cambió la composición. Algunos votos cambiaron de lugar en la Corte. Sí. Había salido 3-2 y terminó 4-1. Sí. No entiendo, pero para el otro lado. Doctor Rizzo, ¿usted cree cuando habla de la composición... ¿Perdón? Cuando usted habla de la composición y que cree que eso es lo que lleva al cambio de opinión en la actitud de la Corte, ¿cree que fue quien ejercía la presidencia de entonces y quien la ejerció en el 21, la diferencia? No, tanto poder no puede tener uno solo, ahí hay más de uno. Puede tener más o menor influencia. A ver, el poder no es el cargo que uno ocupa. Es como los que les gusta el fútbol, es como el offside, necesitas posición, pero esencialmente necesitas influencia. Si tenés posición sola, no alcanza, tenés que tener influencia. Y hay algunas personas que están en el lugar, pero no tienen influencia. Y pasa en cualquier lado. Sí. Y hay personas que no tienen ningún cargo, entran a un lugar y tienen influencia. No necesitan un cargo. No sé, piensen en Perón en 1970, por decir un caso puntual. O Alfonsín cuando no tenía cargo. Para tratar de entenderlo, doctor Rizzo, usted dice que, por ejemplo, en el 18 presidía Rosenkrantz, Sí. que presidía pero no tenía influencia. Tuvo que construir. ¿Y es diferente con respecto a Rosati? No, Rosati tiene más influencia que Por eso, Rosenkrantz. diferente. Lo que pasa que
hay gente que lo venía apoyando desde antes a Rosati. Son procedencias distintas. Uno viene de la política, de la colegiación legal de Santa Fe, y el otro viene del ejercicio de la profesión con clientes privilegiados. Bien. ¿Y usted qué opinión le merece, ya que hablamos de las distintas composiciones, lo que era la corte previo a esta corte de 5, la anterior corte, la corte, digamos, que llega luego a los procesos de juicio político del 2003, 2004, 2005, la corte de Néstor Kirchner, le digo yo? Creo que... Yo conozco la corte desde 1983, por ahí en ese momento no puedo opinar tanto porque me termino recibiendo en marzo del 87, a los 23 años, y a partir de ahí empiezo a seguir la corte. Tuvimos la desgracia de la mayoría automática, que nosotros la denunciamos tantas veces, pero desgraciadamente era lo que había. Seguimos con atención y con beneplácito los juicios políticos que se hicieron. Me parece que a Molinego, O'Connor y a Vázquez en ese momento, uno renunció y Vázquez me parece que fue el que se fue con sentencia. No, al revés. Al revés. Bueno, perdónenme, pasaron muchos años y realmente no pensaba hablar de esto. Y después empezamos a ver la formación de la corte de Kirchner, en donde yo tuve la fortuna de bautizarla Los Siete Magníficos. ¿Por qué? Porque yo nunca vi un equilibrio ideológico más grande que el de esa corte. Sabemos que Petracci era un hombre que era un peronista de derecha, no vamos a inventar nada a esta altura del partido. Y del otro lado está Zaffaroni, que no tenía nada que ver. Después teníamos del lado de Zaffaroni a Carmen Argibay, que me tendría que parar cuando era nombre, una jueza de aquellas. Del otro lado teníamos a Carlos Fay, que era un conservador de izquierda. Entonces, ¿qué quiero decir? Se iban dando cara y seca, y en el medio Lorenzetti. Realmente fue una corte de lujo, muchachos. Una corte de lujo, yo desde 1983 para acá, porque antes no puedo hablar del fallo suizo, sí puedo, pero en definitiva fue un fallo de Salvador Álvarez Alonso y no de la corte. Es lo más maravilloso que a mí me pasó, y yo he ganado y he perdido con esa corte. Yo he ganado y he perdido con esa corte, los he conocido a todos, han sido todos unos ministros extraordinarios, con sus más, con sus menos, con sus joyos. A ver, Zaffaroni votó en contra en el fallo Rizzo, y yo no perdí mi magnífica relación con Zaffaroni, y ni que hablar con Fay, ni que hablar con Lorenzetti, con Carmen nos reíamos muchísimo. Gente, aparte gente común, gente del pueblo, con lo que uno se podía sentar. Hoy yo no tengo relación ni con Rosenkamp ni con Rosati. Yo le tenía mucho cariño, le tengo mucho cariño, pero le tenía mucha admiración a los votos de Maqueda. No sé qué pasó, porque no son malos, no votaba más como antes. Y con Lorenzetti hasta tengo una relación cuasi profesional. No puedo ni opinar. Ahí sí, por ahí me competen un poco la general. Más allá de no poder opinar, en términos generales o genéricos, como describió la anterior corte, ¿qué le parece la actual? Primero que, a ver, lo que me molesta es la creencia de que la Corte saca los fallos a la carta. Y es una sensación que tiene el pueblo, para un lado o para el otro. No estoy haciendo antes o ahora, a ver, no es una acusación puntual. Creo que de alguna manera u otra hay que equilibrar la Corte. Yo nunca fui partidario de la ampliación de la Corte, jamás. Siempre estuve en contra. Creo que en este momento no hay más remedio de llevarla a 7 o a 9 miembros. Cuando hablan de 25, la verdad, me río yo. Ustedes saben, los que escuchan el programa saben que me río cuando dicen eso, es impracticable. Pero 7 o 9, y después pienso, no pueden nombrar un procurador, van a nombrar 4 ministros de la Corte, imposible. Pero con 4 miembros no se puede seguir, no se puede continuar, no es justo el fallo. No es justo el fallo. Como no fue justa la elección del presidente, porque no tienen más.
En un momento la Corte quedó con 3 miembros, no sé si ustedes recuerdan, quedó Lorenzetti, Fait y Elena, los 3 quedaron. Pero bueno, eso no sé si uno estaba en contra, si no armaban unanimidad de criterios, no había fallo. Y a mí me gustan las discrepancias. ¿Le parece a usted habitual, o según su experiencia, lo del autovoto para designar las autoridades? Te voy a ser honesto, Vanessa, no es ilegal. Tampoco es de estilo en la Corte Suprema. Nunca se había votado a un presidente, pero yo no le veo la veta de ilegalidad, y lo que no está permitido, lo que no está prohibido está permitido. No me gusta igual, ¿eh? No me gusta para nada. En oportunidad de... Lo peor fue ese día que se votó estando un ministro ausente. Eso es más grave todavía. ¿Usted se refiere al ministro? Lorenzetti no estaba presente ese día del acuerdo cuando se votó al presidente Rosati. Y tampoco estaba Hayton. No, Hayton no estaba más. Estaba aún. Todavía estaba ahora Sí, para sí. la última vez. Sí. En el de Rosengren seguro que estaba. También. En este también, bueno. Sí. Bárbaro, entonces mejor todavía, más a favor de lo que estoy diciendo. Ajá. Más antiético, ¿no? Porque ilegal no es, entonces sería un contrasentido que yo que defiendo la legalidad diga que algo es ilegal cuando no lo es. No me gusta, ¿eh? En oportunidad del autovoto en su momento de Moliné y Nazareno, lo que dijo esta Comisión de Juicio Político en aquellos años fue que el voto no era meramente constitutivo de una mayoría, sino decisivo, como causal. Que en estos casos resultó lo mismo, puesto que era 2 Con de 3 un no total podían. de 3. Si no tenían 3 no podían, exacto. Era decisivo. Era decisivo. Aparte no había necesidad porque la semana siguiente había otra vez acuerdo. Podría haber 5, votando 5 personas en vez de 3. Bueno, pero esos son A ver, los que conocen la Corte saben cómo es. En la Corte se baila el minué. ¿Cómo es? A ver. Sí, se van juntando las parejitas, y en algún momento hay cuadros de 3, después hay cuadros de 4, a veces bailan de a 5. La Corte, a ver, Hoy Valdés se va a están acordar bailando, de Brito Lima. La Corte es la máscara del poder, lo decía Alberto Brito Lima, ¿cuándo? En los 50, 60. Y es un órgano esencialmente político. Como funciona el Congreso, funciona la Corte, con menos gente. Con menos gente. Bien, Entonces un expediente se resuelve antes, otro se resuelve después, otro lo encontraron, uno de 1892 que había quedado empolvado adentro de un cajón en el arcón del archivo de tribunales. Es la Corte. Es el Poder Judicial que tenemos. Doctor, volviendo al tema del fallo, una pregunta respecto de los 120 días. No. Bueno, en su caso concreto, ¿no? Porque nosotros acá lo analizamos en torno a para 120 días para votar una ley. En su caso concreto, ese plazo para elegir a los representantes del estamento de abogados. Yo con ese tema me enojé mucho. Los 120 días terminaban, si no me falla la memoria, el 10 de abril. ¿El 6? El 16, bien. Las elecciones del Colegio Público de Abogados eran el día 25. Nosotros fuimos al Congreso y pedimos que se pida una prórroga a la Corte de 12 días. No, que el Consejo le pide a la Corte una prórroga de 12 días para unificar las elecciones. Motivo, economía y sobre todo que nosotros aclarábamos y marcábamos que las elecciones del colegio son multitudinarias y las elecciones del Consejo de la Magistratura lamentablemente no le interesan al grueso de la matrícula de abogados, con lo que no tenés un resultado que sea realmente tan legítimo como el de la elección de abogados. Marcamos que el plazo, o considerábamos que el plazo era extorsivo, justamente por esto, porque nos obligaba a tener que hacerlo. No decía quién pagaba la elección, o sea que la íbamos a tener que pagar nosotros. ¿Cuándo nos devolvían la plata si es que la pagábamos? Entonces nosotros pedimos toda esta serie de cosas. A su vez dijimos
y anticipamos que el fallo traía una serie de problemas. El primero es que rompía el procedimiento legislativo por cuanto la declaración de inconstitucionalidad de la ley 26080 no podía darle virtualidad a una ley que había sido derogada 16 años antes. ¿Esto lo decía el colegio público? No, esto lo decía en su disidencia el doctor Lorenzetti, en donde da una serie de aclaraciones. Entonces le dijimos que nosotros no estábamos en condiciones de organizar la elección. Por una cuestión muy simple, yo no puedo organizar 2 elecciones con plata de terceros en 10 días de diferencia. Me parecía un despropósito. Así que bueno, tuvieron que ir a hacer la elección al San Martín. Esto yo lo planteé en el Consejo de la Magistratura, lo charlé mucho con su entonces presidente, el doctor Molea, pero cuando llegó el momento de votar, Molea no vino ni a la sesión. Me quedé solo como Adán antes de Eva en el paraíso. Yo lo único que pedía que metan una aclaratoria. Nadie se animó a pedir una aclaratoria de la Corte. Yo lo siento, pero estoy diciendo las cosas como son. Aclaré que era un despropósito que se llame a una elección por 6 meses. Porque lo único que consiguió que a los 6 meses haya que hacer otra elección. ¿Con la plata de quién? Con la nuestra. Yo no sé si el colegio recuperó la plata porque yo ya no estaba de presidente. Ni siquiera esta gente de derecho, no tengo a quién preguntárselo. No creo que haya recibido todavía la plata de las elecciones del Consejo de la Magistratura. Para a los 25 días tener otra elección del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Los abogados votaron. Primera elección del Consejo. Colegio Público de Abogados. Segunda elección del Consejo. Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. A la última elección fuimos los candidatos nada más a votar. Y los aparatos, ¿se entiende, no? Nada más. Esto para mí no es democrático. Hay que abrirlo, los padrones, no cerrarlo. Me parece que la Corte y el Consejo decidieron cerrarlo. Pero bueno, por lo menos hoy lo puedo decir de nuevo cuando ya pensé que no lo iba a poder decir más. Doctor, una última pregunta. ¿Cómo ve hoy entonces, a la luz de este fallo, lo que está sucediendo en el Consejo de la Magistratura? Y hay muchas cosas para decir. Da la sensación de que algunos están esperando que cambie el gobierno para nombrar jueces. Yo hasta cierto punto, y después de tantos años de conocer a los políticos profesionales, lo podría entender para el Fuero Federal, lo podría entender para la Cámara de Casación, pero no lo puedo entender para los jueces de familia, no lo puedo entender para los jueces del trabajo, no lo puedo entender para los jueces comerciales. ¿Por qué está todo parado? Una vez un candidato me citó, y ahora me van a preguntar quién, y no me digan, y me dijo si podíamos esperar 3 meses, teníamos un representante en el Consejo de la Magistratura, hasta que cambie el gobierno para designar jueces. Lo miré y le dije, te lo puedo esperar en lo federal, pero no me pidas que te lo hagan en justicia a la gente, porque la gente no puede seguir esperando. Porque acá la gente común, la que no pasó por la universidad, no entiende que hay una justicia federal, que es la que todos les apuntamos. Hay una justicia nacional, que es la que va a trabajar todos los días. Y encima está la Juzgado de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, que terminan todos insultados por los federales. Es un problema serio. A mí me dicen, ¿vos estás en el consejo? Sí, digo yo. Ah, ¿estás con el delincuente? No tiene nada que ver. Es un problema. Y encima los abogados lo mandaron a votar 4 veces en 6 meses. No se puede, muchachos. No se puede. Realmente lo que se hizo es un despropósito. Y bueno, acá estamos. Por ahora estoy presidenta yo. Gracias. Bien, doctor. gracias, diputada Sile y diputado López. Doctor, lo consulto, usted se refirió al fallo que lleva su nombre, es el fallo... Rizzo. El fallo Rizzo, que si mal no recuerdo, como usted dijo, se declaró la inconstitucionalidad por parte de la Corte de la reforma del Consejo de la Magistratura. De parte de la reforma. Porque nosotros no planteamos la inconstitucionalidad de toda la ley. Por ejemplo, el ingreso no lo planteamos.
Ajá. Sí, fueron varias leyes, pero la que tiene que ver con la reforma del Consejo de la Magistratura, la elección popular de los consejeros, es el que usted litigó, toda la parte al que usted se estamentaria, refiere. sí. Efectivamente. Bueno, ¿recuerda si la declaración de inconstitucionalidad a la que usted se refirió implicó la aplicación de la ley anterior? No, se mantuvo la ley anterior, pero la ley anterior estaba vigente hasta hacía 10 días. En el fallo, si usted se refiere al fallo del Colegio de la Calle Montevideo, hacía No, yo me refiero al fallo, a su fallo, al fallo Rizzo en el que usted litigó. O sea, más allá de las 10 días... Lo invito a que lea el fallo en disidencia para que lo tenga más fundamento en la parte donde lo explica Lorenzetti en el fallo en disidencia, que explica que era contemporáneo lo de la ley de democratización, mientras que la 26080 había dejado de ser, casi habían pasado 2 décadas, o por lo menos una década y un lustro, y más también. No, yo solo puedo interpretar, hace un rato el diputado Tonelli mencionó el texto de García Mansilla y no recuerdo el otro autor, que es bastante... No sé, no estaba yo cuando lo dijo. Bueno, pero yo también le podría recomendar eso. No, porque lo que vale es el fallo, no lo que dice García Mansilla. Le digo como abogado. También lo leí con García Mansilla. Pero discúlpeme, no pretendo debatir, solamente le quería preguntar eso, si recuerda, si implicó la aplicación de la anterior. Pero ya que usted lo trae al doctor Lorenzetti, no me quedó claro, es mi culpa, no estaba prestando suficiente atención. Cuando se declaró por las generales de la ley, ¿usted se refirió al doctor Lorenzetti? ¿Qué vínculo tiene con el doctor Lorenzetti? Porque se refirió a un vínculo casi laboral, me gustaría que ¿no se acuerda cuando tuvimos el conflicto, cuando yo lo salí a representar por el tema de Carrió? ¿Es su cliente? En este momento no. En este momento no, pero fue su cliente. A propósito de eso... Fight, el presidente... No, está bien, todos los abogados tienen derecho a tener cliente, pero quería que quede claro para la comisión que usted fue su representante. Pero si es de público y notorio, lo saben todos. No, pero me parece que lo público y notorio es importante que quede en el expediente. Pero a propósito de esto, y en relación a lo que usted declaró hace instantes, usted dijo que al momento en el que se designó al doctor Rosati como presidente de la Corte, no estaba el doctor Lorenzetti, pero no me quedó claro si no estaba... ¿En el acuerdo? En el acuerdo, claro. ¿Usted conoce las razones por las que el doctor Lorenzetti no estaba? Creo que había viajado, pero no me acuerdo de eso. Particularmente las razones de público y notorio que estaba en el exterior. Ahí está. Y es más, la ausencia de la doctora Hayton en ese acuerdo, de la que no recordaba el doctor Rizzo, la ausencia de la doctora Hayton la fundamentó precisamente en el hecho de que el doctor Lorenzetti estaba en el exterior y ella entendía que eso menoscababa el funcionamiento de la Corte o de esa reunión. Y entonces también con ese fundamento ella se ausentó, pero estaba en el exterior. Sí. No, digo, la pregunta es, usted no recuerda. El diputado Moró dice que estaba en el exterior, pero usted no recuerda. El diputado Moró lo dice porque está estudiando el expediente y seguramente tiene los conoce más que... Sí, puede ser. ¿Cómo voy a conocer la agenda de Lorenzetti 3, 4 años después? Se tendría que ser... No, pero si yo no... Calculín sería. No le estoy interrogando en términos, digamos, acusatorios. Solamente le estoy preguntando. ¿Usted me dijo no recuerda? No hay ningún inconveniente, nada más. Esas eran mis preguntas, Presidenta. Sí, una aclaración. Diputada Siley. La acordada 18 del 21, que es la acordada del famoso autovoto, ahí se clarifican las razones de la ausencia y la presencia respectiva. Es decir, ahí mismo en la acordada se dispone por qué no estaba presente ni Lorenzetti ni Hayton de Nolasco. Nada más esto para que quede sentado, que no es una información privada, digamos, es una información pública. Bien, clarísimo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, diputado Tonelli y diputada Brauer. Gracias. Miren, más que una pregunta, quiero hacer un comentario o una aclaración. Perdón por la carraspera. En relación con el fallo Rizzo al que se refirió el diputado López. Porque efectivamente, en el fallo Rizzo, la Corte, en el punto segundo de la parte dispositiva de la sentencia, declara inconstitucionales diversos artículos de la Ley 26.855, que como recordó Jorge, era la de democratización de la justicia. En relación al quórum y a la composición de las comisiones, esta es la inconstitucionalidad concreta que declara la Corte.
Pero en el punto tercero de esa misma sentencia, la Corte, y lo voy a leer textual, resolvió disponer que en los puntos regidos por las normas declaradas inconstitucionales e inaplicables, mantendrá su vigencia el régimen anterior previsto en las leyes 24.937 y sus modificatorias. Entonces, es cierto, como acaba de decir Jorge, que en este caso la ley que se declara inconstitucional había tenido una vigencia muy breve y que en el caso de la 26.080 la vigencia había sido extensa. Eso es cierto. Ahora, puede o no ser un criterio para determinar la validez de que la Corte restablezca, al declarar una inconstitucionalidad, la vigencia de una ley que había perdido la vigencia. Desde mi punto de vista, el transcurso del tiempo no cambia las cosas, pero además esto es importante porque queda claro, como lo dije antes, que hay antecedentes de que la Corte Suprema, al declarar la inconstitucionalidad de una ley, le devuelve vigencia a una ley derogada o modificada. Este es el punto. Y esto ocurrió, sin ir más lejos, y como lo acabo de leer, en el fallo Rizzo. Lo que no me acuerdo es la fecha, Jorge. ¿Vos te acordás la fecha de ese fallo? 2012. 2012, por ahí. Sí, que, es decir que... A ver, se van a acordar. Fue un poquito antes del fallo de la ley de medios. Ahí nomás. Claro. Si me permite, sí. Yo lo tengo acá. A ver. El 18 de junio. 18 de junio del 2012. 18 de junio del 2013. Se votó el 27 de mayo del 2013. Claro, pues bien contemporánea. Está bien, pero más allá del tiempo que haya estado en vigencia, el precedente existe. El precedente existe. Pablo, si me permitís. Todo lo que quiera. No, una sola cosa. Vos tenés razón, es un debate, pero es un debate de biblioteca. Que tiene que decirlo la doctrina, que le parece y finalmente alguna acción de certeza. Para ordenar, le voy a dar la palabra... Termino con esto, sí. que estaba yo en uso de la palabra. Pero lo que queda claro de este precedente es que cuando Lorenzetti, en su disidencia, dice que no hay precedentes, se equivoca. Pero hace la aclaración, Pablo, cuenta por qué. Porque yo esta mañana digo, me van a preguntar esto, dije yo, me puse a leer. Y también se equivoca cuando dice que no hay precedentes en el derecho norteamericano, porque los hay varios. Hoy a la mañana yo expliqué esto, así que no voy a volver. Gracias. Diputado Tonelli, no, quiero hacer una aclaración. Una cosa es restablecer un artículo que ha sido declarado inconstitucional. Otra muy distinta es derogar una ley por completo y restablecerlo con una nueva ley. No es lo mismo restablecer un artículo que restablecer un cuerpo normativo íntegro. No, perdóneme. ¿Sí? Entonces, quiero hacer esta aclaración porque justamente una de las irregularidades del fallo tiene que ver con que se ha expedido la Corte respecto de inconstitucionalidades que no han sido planteadas por el presentante, además de que no se ha analizado la legitimación activa de quienes fueron presentantes. Y ahí vino una pregunta al doctor Rizzo respecto a la legitimación, si se analizó o no en su caso la legitimación activa del colegio. Espere, porque si usted me hace comentarios a lo que yo digo, yo le quiero hacer comentarios a lo que diputado Tonelli. Usted. Entonces, vamos por partes. La Corte declaró inconstitucionales, tanto en el caso Rizzo como en el caso Colegio de Abogados, algunos artículos de las normas impugnadas. En el primer caso, algunos artículos de la Ley 26.855 y en el segundo caso, algunos artículos de la Ley 26.080. Y en los dos casos, restableció la vigencia de la Ley 24.937 para cubrir el hueco, el vacío que dejaban los artículos declarados inconstitucionales. La Corte Suprema de ninguna manera, y en eso usted se equivoca de medio a medio, de ninguna manera en el fallo Colegio de Abogados restableció la vigencia íntegra de la Ley 24.937. No es cierto eso. Solo restableció la vigencia de la Ley 24.937 en lo que fuera necesario para cubrir el vacío legislativo que dejaban los artículos declarados inconstitucionales en la sentencia. Y esto no tiene nada que ver ni con la legitimación, ni con nada de las cosas que usted agregó, no sé a título de qué. Sí, diputada Siley. No, creo que es importante que le sigamos haciendo preguntas al testigo. Solamente decir que la diferencia sustancial, diputado Tonelli, es que la Ley de Democratización de la Justicia en el año 2013, que fue votada el 27 de mayo, no llevaba 20 días hasta que salió el fallo. Nunca se ejecutó, nunca entró en vigencia de facto, de hecho, en los hechos de la vida real, nunca...
Momento, no me grite, diputado López. Nunca había entrado en vigencia. Esa es una diferencia no menor, porque si no, la Corte no resuelve con un libro, la Corte resuelve con impacto en la vida real de una sociedad. Aclaremos esto, lo que la Corte resuelve tiene impacto en la vida real de una sociedad. Que haya una institución funcionado con una norma durante 16 años no es lo mismo que esa institución no haya funcionado nunca con la otra norma. No es lo mismo. No podemos equiparar dos situaciones sumamente disímiles. Pero sí le solicito que sigamos con el interrogatorio, presidente. Sí, diputado Morono, le aclaro que en Moner Sanz y en el fallo Rizzo la Corte analizó minuciosamente la legitimación activa, no así en la causa de Colegio de Abogados. Sí, diputado Moró. Sí, nada más que para un detalle que no es pequeño, por supuesto. En este caso, en el caso que estamos analizando, esa resurrección o restablecimiento de la ley contó con el voto de quien se benefició por esa resurrección, que es el presidente de la Corte. El presidente de la Corte, el doctor Rosati, resultó ser presidente del Consejo de la Magistratura precisamente por la resurrección de esa ley. Y él estuvo en los dos, y estuvo en los dos lados del mostrador. Él resolvió, como ya había resuelto en el seno de la Corte, autovotarse, autoimponerse como presidente, haciendo resucitar esta ley. Gracias, presidente. Sí, diputada sí, claro, Brauer. si hubiéramos viajado a Marte no hubiera ocurrido nada de esto, pero no viajamos a Marte. Diputada Brauer, continúe con las preguntas. Sí, dos preguntas quiero hacerle. Una, cuando usted habló, hizo referencia a una persona sin cargo pero con influencia, ¿se refería al señor Robles? No. Pero si quiere, súmelo. Bueno, No, pero no me refería a él, ¿eh? Pero lo sumo. Me refería a Lorenzetti sin cargo y a Rosenkrantz con cargo. Me parece que era más importante Lorenzetti que Rosenkrantz. Hasta que, después de un tiempo, Rosenkrantz construyó su propia influencia. Y la siguiente pregunta que se le hizo pasar la diputada Gailar, el fallo Rizzo, en el que actúa como apoderado de gente de derecho. En ese momento la Corte tuvo en cuenta, investigó la legitimidad de acción. Sí, claro. Aparte, la legitimación nuestra era a todas luces. Nosotros somos una lista que compite en elecciones. Con esa ley no podíamos competir más. Era de público y notoria la legitimación, pero sí, se abocó. En el fallo del 2017, uno solo de los ministros habla de la legitimación, pero para mí erra, porque dice que los colegios de abogados han tenido una gran tradición y una gran importancia, y el Colegio de la Calle de Montevideo no es un colegio, eso es justamente lo que le iba a decir. Es una asociación civil sin fines de lucro. Y lo asimila, no la Corte, este ministro lo asimila al Colegio Público de Abogados, al Colegio de Abogados de La Plata, al Colegio de Abogados de Santa Fe, de Córdoba, que no, lamentablemente no es lo mismo. Entonces usted dice que por un lado un ministro lo asimila a un colegio que todos sabemos que tiene un estatus jurídico distinto. Y los otros directamente estudiaron la legitimación del actor en este caso. Igual hay que ir al fallo Alavi y entender bien el tema de los intereses homogéneos, las consecuencias y demás. Y hay que ver si no viene por ahí el tema. El debate que se dio en la doctrina fue si al colegio público, que es el representante natural de los abogados, no le dieron el fallo. Los que forman parte del Colegio de la Ciudad de Buenos Aires, de la calle de Montevideo, forman parte del colegio público. Sería una suerte de volver a abrir una misma cuestión. Pero, como expliqué de entrada, está el tema de la igualdad y de hoy lo expliqué, y el equilibrio. Eso es lo que usa la Corte. El Colegio de la Calle de Montevideo pidió equilibrio. Moner pidió igualdad. Acá está el quid de la cuestión. La Corte se quedó en eso. ¿Pudo haber la Corte decir que es un exceso del actor, un tema de casuística? Sí, pudo, perfectamente. Decidió no hacerlo. Cambió la idea. En aquel momento la idea era seguir con la 26080. Y ahora él no seguir con la 26080. Yo lo lamento por la seguridad jurídica, como lamento todo, ¿no es cierto?
Les nombré varios fallos que los lamento profundamente por el cambio de doctrina de la Corte. Después nos preguntan por qué no es seguridad jurídica. Bueno, lean los fallos. Sí, un poco en relación a lo que yo decía antes, ¿no? Se generó no quería en el 2017, sí quiso en el 21, hubo una ocasión para realizar la acción que hizo, que es derogar la ley vigente. Me olvidé de algo, ¿lo puedo agregar, presidente? Sí. Usted me preguntó, Sigley, ¿qué pasó del 17 para acá? Yo conté lo del 14, conté lo del 17, y me olvidé que al poco tiempo que asumen Alberto Fernández, me llaman del Ejecutivo y me dicen sí, yo podía mandarles el proyecto que habíamos preparado en el año 17. Le digo, ¿cómo no? Le digo, pues más vale. Bueno, mando el proyecto a los amigos que están en... No era del Ministerio de Justicia, directamente del Poder Ejecutivo era el tema. Entonces sacan que en los diarios decían que iban a presentar un proyecto que yo quería matar, derecho de autor, ni copyright, nada. No, yo lo que quería que sepan que el proyecto era el mismo que queríamos presentar del otro lado antes, porque nosotros tenemos el interés que salga la ley, estamos interesados en que salga la ley. Lo saco a Tonel del aire y le digo, ¿qué? Me dice, no, tendría que salir, me dice. No salió, se empezaron con el tema de la Corte, se empantanaron con la Corte y no salieron nunca de la Corte. Yo les mandé decir que pongan uno de la Corte, pero no al presidente. Que vaya el presidente, pero que no sea el presidente del Consejo. Que sea por un año y que no se pueda repetir. No, tenía que ser el presidente de la Corte. Porque lamentablemente los jueces piden independencia, pero ellos son enamorados de subordinación y valor. Son esbirro del presidente de la Corte. Y eso no es independencia. Eso, por lo menos para mí. ¿Por qué no son independientes? Porque no quieren. Porque ganan lo suficiente para hacerlo. Bien, si no hay más preguntas, vamos a despedir al testigo. Le vamos a agradecer por su presencia. Muchas gracias. Presidente. Sí, damos por terminada la reunión de hoy. ¿Qué? Sí, tiene uso de la palabra. Presidenta, Sí, en relación a este debate que se dio respecto, debate o para tener más certezas respecto del momento en el que fue designado el doctor Horacio.